parásitos nos toca ver hoy? Hoy vamos a ver protozoarios. De los protozoarios, ¿cuáles? Porque hay varios grupos. ¿Qué parásitos? Bueno, me acuerdo que es Giardia lambia, es Trypanosoma cruzi y Leishmania mexicana. Y sus variantes, bueno, hay 2 variantes. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a hacer algo, profesores, si están de acuerdo. Revisaron bien los videos, ¿verdad? Ok. Les propongo, profesores, que hagamos el cuestionario ahorita de una vez. Vale. Ok, entonces, por favor, abra su aplicación de Socrative Student. A ver, Socrative. Gabriela GFC, ¿verdad? Sí, Doc. A ver, ahí está. Claro. No es cierto. Sí, puse Socrative. No, pero era parasitología GFC, ¿verdad? No, Parasitología, G de gato, F de foco, C de casa. GFC. Pero no la hagan caso. de canija. Se me chispoteó. Ok, de todas formas, se los estoy compartiendo aquí en la pantalla. En el cintillo azul está apareciendo el nombre de la sala. Acuérdense que hay que anotarse con sus apellidos. ¿Cómo viste, Pablo, ayer la junta? Es un fracaso, canijo. Yo no pude estar, no alcancé a llegar. Te digo que... Un fracaso porque no es posible coordinar las cosas. Nada, no hay nada. Y además, se supone que ayer apenas se hizo la reunión de escuelas y facultades, en la que se iba a ver el planteamiento de cada facultad para ver cómo se regresaba. Y pues no hay información de las autoridades todavía. Pero, O sea, lo que sí, yo antier fui a Campo 4 y ya se empieza a ver movimiento en los jardines. Ya empezaron a darle una super podada a todo eso, porque ahora sí ya es una selva. Sí, ya tenemos... Ya llegó una planta que se llama calabacilla, que es súper invasiva. Entonces ya se trepó en todo y ahorita están empezando a arreglar los jardines, a ver hasta dónde llega eso. María Fernanda, abra su cámara. Montoya. Está abierta, pero está de mi micrófono. Estoy acá. Está doble. Es que tiene acá María Fernanda Escat Montoya. No. No, es Mariana. Esa soy yo, María solamente Fernanda. que le había dicho al profesor Sí. que tengo un poco de problemas con el internet. Está como yo la semana pasada, Gabriela, para que entiendas. Ok, les recuerdo que próximamente vamos a tener un examen de unidad y eso no puede pasar. Para que tomen sus previsiones y eso no puede pasar el día del examen. ¿Sí? Aquí a lo mejor en los cuestionarios hay un poquito de flexibilidad, pero en los exámenes de unidades no. ¿De acuerdo? ¿Cómo dijo que se llamaba la sesión? Parasitología GFC. ¿Duró mucho la junta, Doc? Porque yo no alcancé a llegar. No duró mucho porque al final hubo 2 o 3 participaciones así como que muy puntuales en las que se plantearon los inconvenientes del regreso porque chocaban los laboratorios contra las teorías. Entonces, es increíble que ya llevamos 2 años con la escuela cerrada y que no hayan terminado la cuestión de la actualización de Internet. Sí, se supone que están metiendo una nueva
un nuevo sistema para abastecer a la población de Internet. Y pues esto se supone que lo vienen haciendo desde hace año y medio y no han terminado. Entonces no hay posibilidad de apoyar a la comunidad para tener el Internet y poder atacar la situación de las teorías que chocan contra los laboratorios. Entonces, otra vez ahí el problema es, termino mi práctica y tengo teoría, no me puedo regresar de inmediato a mi casa y eso rompe el esquema. Perdón, Ricardo Olmos, baje más su cámara, por favor, veo el... Ricardo, Carla Regina Esquivel. Veo en la parte superior de su casa, el techo. Ok. ¿Así está bien? Sí, Pues ya con 3/4 de cara. queremos ver su sonrisa colgate. Y luego está la bronca de los laboratoristas, Gabriela. Que no, o sea, se supone que ya se le notificó al sindicato que la gente tiene que regresar, pero ahora están todos los nuevos individuos que tienen comorbilidades artificiales. Qué barbaridad. Que prácticamente en lo que es el área de bacteriología no hay laboratoristas. Desde que se jubiló Martín, Sí, que los dos él era una pieza clave ahí. sí, que los Una dos de pieza la mañana clave. ya están con permiso por tener comorbilidad, pues que ahora resulta que ya están muy malos los canijos. Va a pasar lo que decía el doctor Jorge. No sé si las autoridades de la universidad quieran asumir el reto, pero tenemos que regresar de trancazo todos. No se va a poder de otra manera. Y eso va a implicar el asumir lo que se desencadene y desgraciadamente asumir igual a lo mejor la falta de cuidado y la falta de conciencia de todo el mundo que regrese a la universidad y lo que eso desencadene, ¿no? Porque se van a aumentar los contagios. O sea, si regresamos así de trancazo, el costo va a ser que va a haber un aumento, ¿no? Un aumento. Y no sé si las autoridades quieran asumir esa situación, porque yo creo que invariablemente va a pasar. Los contagios por aquí siguen muy grandes, muy fuertes. Se acaba de fallecer una persona aquí cerquita, a 10 casas, ya vacunada. Ay, Y fue COVID. Entonces, pues, no va a haber otra forma si queremos retomar nuestras actividades académicas sin tener que enfrentarnos al choque de las teorías con el laboratorio, si tenemos que enfrentarnos con la falta de capacidad del sistema de Internet, pues va a tener que ser regresar. pero ¿sabes qué, Gabriela? Ayer mismo esta Paola manifestó que aun cuando regresemos, el regreso no va a poder ser como tú estás diciendo, Canija, justamente para prevenir las infecciones. Entonces, sí se va a dar el regreso, pero tiene que ser un regreso gradual, aun cuando estamos hablando de 2022-2. O sea, ya tratando de cubrir la parte de las prácticas, pero en este caso lo que están esperando es que se ponga en orden la actualización de la red allí en Campo 1 para que aguante. Y la otra bronca es, bueno, a mí ya me tocó transmitir desde Campo 4 y estando yo ahí solito no hubo problema para poder transmitir. El problema es cuando tengas a todos los alumnos o a la mitad de los alumnos que también estén ocupando la red, y entonces ahí ya vamos a determinar qué tan bien o qué tan mal es la perspectiva. Porque ahorita se va a desafiar totalmente. Campo 4 sí tiene bien la red, pero pues la hemos probado con uno o con dos personas en el edificio y no ha habido problema.
Sí, la cuestión es ya cuando todos estén ahí. Porque, o sea, aun cuando se haga, digamos, semipresencial la cosa, pues vas a tener al menos a la mitad de los alumnos metidos en las instalaciones. Y Montoya Hernández, Sí. Pero te estás rezagando mucho, y Guerrero Reyes Carla. hay muchas cosas que hay que considerar, y una de las cosas importantes que tengo que considerar es que la vacunación es una cosa extraordinariamente buena. Sin embargo, hay varias cosas que están sucediendo. La primera es que no sabemos realmente cuánta gente se ha vacunado, pero la vacuna no le hizo nada. El hecho de que te vacunen no quiere decir que tengas tu sistema inmune correcto y por lo tanto levantes anticuerpos. O que haya tenido la infección y que lo vacunaron No, pues, y sus anticuerpos neutralizaron a la vacuna. Y ya. también. Y la otra posibilidad es que se haya roto ¿cómo se llama? La red fría y la vacuna ya no sirve. Con agüita. Eso no hay estudios de eso, ni hay manera de poder saberlo. Entonces el hecho de que digan, no, me vacunaron y de todos modos me dio COVID, pues todavía tiene muchas explicaciones. Y la otra es cuánta gente no se quiere vacunar todavía. Y la otra, ¿qué pasa con los estudios donde dicen que, por ejemplo, con Pfizer, que es la que más ha estudiado, que dicen que empiezan a bajar vacunas anticuerpos entre los 6 y 8 meses después de la primera dosis? Por lo tanto, necesitamos al año un refuerzo. Esas son las cosas, por un lado. Y la otra, pues, hablando de la escuela, viene la otra, ¿no? Que a veces no estamos preparados para hacer aunque estemos para hacer clases híbridas, la mitad ahorita aquí, la mitad allá. No, pues no. O sea, con el hecho de que tengamos horarios revueltos de teoría y laboratorio, con eso ya. Suficiente para dar todo el traste, suficiente. No hay red que aguante. Profesor, ¿Qué pasó? bueno, lo que comenta el profesor Jorge, yo creo que es muy cierto. A mí lo que me sorprende mucho es que aún así con todas estas consideraciones, pues ustedes como profesionistas de la salud, ¿cómo es posible que los niños, pues de niveles primaria, sí hayan vuelto? O sea, creo que es algo que no está del todo correcto o bien No planificado. concuerda. Ajá, pero es como una incongruencia muy... que está ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto sea así? No, es algo totalmente terrible porque no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, creo que lo más sensato sería que si queremos experimentar, porque esa realmente es la palabra, con los niños de la SEP, ya los hubiéramos vacunado primero a ellos, ¿no? Dicen, aquí es el punto, dicen que a los niños no les da tan fuerte el COVID o no les da. El punto es que no tenemos suficientes datos para eso. Y entonces estamos tomando en cuenta algo bien importante. Si no tenemos datos, asumimos que no hay. Estamos diciendo verdades a medias. Entonces, si no buscamos en los niños, no sabemos realmente cuántos hay. Y no estamos considerando que los niños, si pon tú que sea cierto, que no les dé, considerando entonces que los niños se vuelven portadores del virus a sus casas. Y si por ahí hay alguien que le falló la vacuna, que no le hizo la vacuna, que no se la puso, lo que quieras, pues ¿cuándo se va a acabar el COVID? Nunca. Porque ellos acaban siendo los portadores a pesar de que al niño no le dé. Es un problema. Por eso de ahí la importancia que todo el mundo tiene que vacunarse. De ahí la importancia. Hay que parar el COVID de una u otra manera. A ver, Jorge. Ahora sí, yo en lo personal, con mi tía, ella le dio COVID y uno de sus parientes cercanos también.
pero mi primita nunca tuvo síntomas. Entonces está medio chistoso que no presentó. Y también otra, que pues, se supone que cualquiera que haya tenido el virus, ya sea sintomático o sintomático, y tenga, ¿cómo se dice? Sea propenso a alguna enfermedad cardíaca, la pueda presentar. Y no se sabe. O sea, si tuvimos síntomas, sabemos que teníamos esa propensidad. Pero si fueron asintomáticos, están confiados. Ese profesor no se le escucha. Está parado su micrófono. Dando la razón en eso, y de ahí nuevamente regresamos al punto, ¿no? O sea, no te dio porque no viste signos y síntomas, o no te dio porque de plano no te dio. Ahí está la falta de búsqueda, ¿no? Y es justa, me permite decir, ¿no? Regresamos a nuestra área de oportunidad, ¿no? Nosotros deberíamos hacer diagnóstico, aunque no tuviera signos ni síntomas. Por el hecho de estar en contacto con una persona que tuvo algo parecido, ya te obligaría por lo menos a hacerte anticuerpos. Y ahora la otra, ¿no? ¿Qué tanto va a ser el riesgo, por ejemplo, en los laboratorios? ¿Y de qué grado tendrá que ser el mantenimiento de la limpieza como para que, uno, no se enfermen ni los alumnos y los profesores? Porque ¿qué va a pasar si los profesores se enferman y se tienen que resguardar? En realidad no, porque mucha gente de profesores que ya tienen cierta edad no van a regresar. Muchos otros desconozco el dato, pero supongo que están pensando ya en una jubilación adelantada precisamente por esta situación, y va a haber muchos escenarios, ¿no? Y yo mi pregunta, Doc, Pablo, ¿consideras que sí vamos a regresar en enero? Te digo que el planteamiento que hay es que vamos a regresar, pero vamos a regresar en híbrido, que no van a aceptar que sea un regreso al 100%. Y ahora mi pregunta es, no, obviamente no va a regresar toda la población estudiantil. Va a haber población que decida no regresar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Me imagino que la universidad va a plantear el que el alumno pueda decidir entre tomar su curso semipresencial o en línea. Pero el problema, Gabriela, ahí es que va a ser muy complicado que se haga como lo estás diciendo, o sea, que parte vaya a la escuela y parte se mantenga en su casa, y ahí tendrían que acoplar las características de los bloques para poder hacerlos. O sea, esto lo están haciendo en algunas escuelas, dicen, bueno, vamos a concentrar toda una serie de actividades prácticas en un día, y ese día vas a ir y lo van alternando a los alumnos, y el resto de los días se lleva a cabo totalmente a distancia. Y va a estar en japonés, porque por ejemplo, tú y yo somos profesores híbridos. Sí, yo uso que tenemos que estar en 2 campos. Sí. En el mismo día. Sí. Y entonces, bueno, no voy a regresar a mi casa, me voy a quedar aquí en Tezcotitlán. No. Hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, ¿no? O sea, hay carreras que son básicamente teóricas y que va a tener oportunidad las personas de ser híbridas. Pero nosotros es imposible. O sea, de que digas, vamos a tener una carrera híbrida en BQD, no se puede. O sea, lo más probable es que no regresemos. Punto. A lo mejor regresar a los administrativos. A lo mejor regresar a los investigadores que no dan clases. A lo mejor, ¿no? O pocas clases. A lo mejor tener la oportunidad de que alguien haga servicio social o tesis ahí en la facultad. Pero un alumno, por ejemplo, ahí con nosotros de 7º semestre, imposible. Yo había pensado, bueno, no sé, que a lo mejor, por ejemplo, ciertos semestres que fueran en una fecha del mes específica, una semana o semana y media, para... O sea, espera, las otras partes que fueran teóricas, pero vuelves a lo mismo. Si los profesores dan varias materias
Sí, entonces ahí va a estar muy difícil. No sé, pero bueno, vamos a empezar entonces, porque si no, entonces sí no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, pues ya son las 7:30. Allí discutimos eso, ¿no? ¿Cómo vamos? Así No, que, además, chicos, ayuden a pensar también. una cosa Ayuden a... que no se va a resolver y no la vamos a poder resolver nosotros. Sí, así que... Pero si bien no la vamos a poder, si no la vamos a poder resolver, somos los primeros, el frente, no, somos junto con los muchachos, o sea, somos los primeros que nos vamos a dar el encontratazo de reunirnos otra vez. Con o sin la ayuda de la parte administrativa, específicamente laboratorios y lo que tiene que ver con limpieza. A nosotros no tenemos ninguna bronca con los laboratoristas, pero sí tenemos bronca con lo de la limpieza y el mantenimiento que se le pueda dar Al a equipo. nivel preventivo. Sí, pero o sea, yo creo que hay cosas que se pueden solventar y cosas que no se pueden, que no se van a poder solventar. Y habrá que ver, por un lado, qué es lo que pasa con la posición de la autoridad, que además aquí tenemos todavía otra agravante. En diciembre va a haber nueva administración. Y entonces ahí va a haber una forma totalmente distinta de afrontar las cosas. Pero vamos a empezar con la práctica, Cami. Sí, ok, entonces Con la actividad, no con la práctica, sí. compartimos. Ya está listo para que compartan. Y estás tú y Jorge Luis como coanfitriones. Ok, dame un segundo. Ok, se me cerró esta parte. Sí, va a ser muy... Yo lo veo fácil. O regresamos o no regresamos. Hay condición, regresamos. Es más traumático hacer malabares para regresar. ¿Cómo no regresamos? O sea, que haya todo con las condiciones para todos, ¿eh? Sí, porque va a ser una movilización gigantesca, es el Poli, la UAM, o sea, a nivel población es gigantesca la movilización. Así es que, Si de por sí el transporte público ya va lleno, pues imagínate. imagínate nada más. Pero bueno, esperamos. Entonces, déjame ver, ¿por qué no me aparece? Aquí está. Aquí está. ¿Ya se ve? Sí. ¿Y cómo? ¿Por qué no me dejan? Porque le tengo que mover acá. A ver, ¿ya se ve en modo de presentación ahora sí? Sí, Gabriela. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar hoy con otra nueva unidad, que es ya entrar directamente a lo que es la descripción de lo que son los parásitos en nuestro laboratorio. Básicamente, ¿qué nos interesa aquí? El objetivo aquí es que ustedes puedan diferenciar, que ustedes puedan reconocer los diferentes grupos taxonómicos que vamos a ver, y hoy vamos a empezar con los protozoarios. Sí, dentro de los protozoarios, pues lo que tienen como rasgo característico es que son organismos unicelulares, que tienen también como rasgo característico muy importante que el material genético está ya protegido con una membrana nuclear, o sea, hay un núcleo verdadero, razón por la cual a estos organismos los conocemos ya como eucariontes, y que los diferencia claramente de otro grupo que es importante en su carrera, que son las bacterias, ¿sí? En las cuales el material cromático está disperso en el citoplasma y que, bueno, hace una gran diferencia morfológica en esta parte. La otra situación interesante es que estos protozoarios, permítanme un segundo. Entonces, estos organismos protozoarios, ¿sí? Tienen la descripción de que son animales primitivos, así es como se maneja todavía la descripción y el concepto de estos organismos, ¿sí? Como animales primitivos, aunque
Hoy lo que sabemos, de acuerdo a nuevos estudios en biología molecular, en lo que se ha avanzado en estos últimos años con las nuevas técnicas de estudio, hoy sabemos que muchos de estos organismos están inclusive emparentados con las algas. Y esto del término de animales de que están en el reino animal, a veces ya no es tan aplicable. Las nuevas clasificaciones nos están planteando cosas distintas. Sin embargo, el concepto se sigue utilizando, ¿sí? De protozoarios, protos primero y zoos animales, ¿sí? Porque en ese tiempo pues, los compararon con animales minúsculos y realizaban o observaban que hacían funciones pues muy parecidas a lo que hace un organismo pluricelular. Por ejemplo, nosotros comemos, respiramos, excretamos, secretamos, etcétera, pero también hay una cuestión muy importante: nos movemos. Y eso fue observado en estos grupos de organismos minúsculos. Entonces, la gran mayoría de estos tienen organelos muy especiales, muy específicos que les permiten este desplazamiento. Y eso ha hecho también que se dé una clasificación en base a este rasgo característico. Por ejemplo, en el caso de los flagelados, ¿sí? Forman un grupo que es el grupo de los mastigóforos, ¿sí? Mástigo en latín significa flagelo, y entonces esto da la descripción de un grupo de organismos que, aparte de todos los organelos que tienen flagelos que les permiten moverse. Los flagelos pueden ser un flagelo único, pueden ser flagelos que emergen de un sitio específico de la célula del organismo, ¿sí? O pueden ser flagelos que están distribuidos estratégicamente en diferentes partes del cuerpo del protozoario, ¿sí? O pueden ser que es un flagelo modificado que tiene puntos de unión a ciertas partes del cuerpo del protozoario y que impide un movimiento del latigueo libre. Que repercute obviamente en el movimiento que presentan estos organismos. Los otros organismos que tienen también un movimiento especial son los sarcodinos, y aquí lo que vemos como organelo de locomoción son los pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos? Son estructuras que permiten o que se forman gracias a la membrana celular, ayudado por corrientes que se forman en el citoplasma. Recuerden que el citoplasma se comporta como una estructura que puede cambiar de estado de sol a gel. ¿Sí? Y esto forma corrientes internas que, junto con la elongación de las membranas de la membrana celular, provocan esta formación de falsos pies, ¿sí? Que hacen que las amibas se desplacen de una manera muy peculiar, cambiando de forma todo el tiempo. El otro grupo que está acá abajo, ¿sí? Antes de que avance, a este grupo se le conoce como el grupo de los sarcodinos, ¿sí? Y son las amibas en general, lo vamos a ver en la siguiente sesión. El otro grupo son los ciliados. Los ciliados están formados también por flagelos cortitos. Estructuralmente, flagelos y cilios están formados de tubulina. El mismo arreglo tienen internamente, nada más que estos son cortitos. Estos se insertan en la membrana celular y tienen movimientos muy coordinados, muy parecido a lo que sucede con estos equipos de canotaje, ¿sí? Que mueven estos remos de manera muy sincrónica y muy coordinada. Algo así sucede en este grupo de los ciliados. Aquí no vamos a ver muchos, en teoría solamente se les va a manejar el tema de Balantidium coli por ser una zoonosis que compartimos los humanos con los cerdos especialmente, y solamente mencionaremos esa parte. Y tenemos el otro grupo de los apicomplexa, que son organismos muy particulares que tienen un organelo, ¿sí? Que a su vez está formado de otras estructuras y que en conjunto se llama complejo apical. Ese complejo apical, estos organismos lo utilizan para
producir una serie de polipéptidos que ponen en contacto con la membrana de la célula que van a parasitar, porque en este grupo especial la característica es que son parásitos intracelulares obligados. Entonces, como ven, estas estructuras nos van a ayudar mucho para ver la clasificación. Si ustedes ven su programa, está organizado de esta forma: los flagelados, los arcodinos, los apicomplejos, que es lo que vamos a ver en la parte del laboratorio. Después de ahí partiremos a los helmintos y a los artrópodos en ese orden, ya como organismos pluricelulares con diversos grados de organización celular. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada ahorita veremos que, entre comillas, los organismos, entre comillas, más simples estructuralmente hablando, porque están formados de una célula, de una sola unidad. Sin embargo, metabólicamente no son nada sencillos. Sí, hay cosas de ellos que todavía no se terminan de entender cómo funcionan. No se termina de entender y de sorprender cómo unas cosas tan chiquitas, tan microscópicas, siguen provocando que la gente se enferme y se muera. ¿Sí? Entonces, es básicamente así, de manera muy sencilla, lo que vamos a ver. El primer parásito que nosotros vamos a revisar ahorita es un flagelado, ¿sí? Que como protozoario, ¿sí?, presenta solamente la fase de trofozoito, ¿sí? Acuérdense que los protozoarios, la gran mayoría, pueden presentar dos fases: la fase de trofozoito, que es la fase que tiene que entrar en contacto con el hospedador, porque este trofozoito parásito, para poder realizar sus funciones, requiere vivir en el hospedador, ¿sí? Requiere utilizar la maquinaria del hospedador para poder sobrevivir en su carácter de parásito. Existe otra fase, que es la fase de quiste. La fase de quiste está diseñada para que, una vez que este trofozoito parte de su ciclo, tenga que salir al exterior, poder sobrevivir de manera eficiente, al menos un tiempo, en lo que encuentra el siguiente hospedador para poder volver a cumplir su ciclo. Pero como en la naturaleza no todo es tan estricto, resulta que este parásito que están viendo ahorita, ¿sí?, hasta la actualidad no se conoce a ciencia cierta si existe la fase de quiste. Por lo tanto, hoy sí, ahí voy, Doc, ya sé lo que me vas a decir. Ya sé, espérame. Hasta la actualidad, y como viene en su manual, estrictamente dice que solamente se conoce la forma de trofozoito, y de hecho es así como empieza su texto, en la morfología. Sin embargo, si estuvieron en la plática de tricomonas de la Sociedad Mexicana de Parasitología, que creo que sí le subió la invitación el doctor Pablo, ahí se planteaba, ¿sí?, la posibilidad de una fase de quiste, ¿sí? Una fase de quiste muy peculiar, porque presenta estructuras que solamente nosotros describimos en la fase de trofozoito, que son los flagelos, ¿cierto, Doc? Sí, pero, o sea, ya tengo el artículo, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Entonces, Ya tengo el artículo de que sí existen y sí resisten. ¿El quiste? ¿Tienes la imagen del quiste? Sí. sí. Aunque no está planteado ahí, pero entonces Porque ahorita aquí estamos va a chocar la información de lo que van a ver en ese artículo con el manual, ¿sí? Razón por la cual pues es muy importante que revisen ambos, ¿sí?, y que hagan esa comparación y que metan en su cabeza que estos organismos pues tienen capacidad de adaptarse, ¿sí?, que tienen capacidad de modificar estructuras, que tienen la capacidad de adaptarse inclusive a nuevos hospederos. Y les comento esto de manera muy breve. Hay una variante, hay otro tipo de tricomonas que afectan a los bovinos. Y en los bovinos, al igual que lo que vamos a ver ahorita, en los humanos afecta el tracto reproductor, ¿sí? Ese parásito del que les hablo se llama Tetricomona fetus. Bueno, esta Tetricomona fetus afecta a bovinos, hembras y machos, parecido a lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, esa misma Tetricomona fetus, ¿sí?, desde hace algún tiempo sabemos, y lo hace de hecho,
parasita el tracto gastrointestinal de una especie totalmente diferente que son los gatos. Y en un lugar anatómicamente diferente que es el intestino de un gato. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues de la posibilidad real de que estos organismos se están adaptando todo el tiempo. Entonces, pues no va a ser raro ahorita lo que van a ver en el artículo de que, bueno, ya se tiene, ya se conoce, ya se describe la fase de quiste, ¿sí? Para que lo puedan comparar y enriquecer en su manual. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la fase de trofozoito de tritricomonas. El aspecto que tiene es un aspecto de pera, un aspecto piriforme, ¿sí? Generalmente presentan una parte más redondeada y una parte más afilada. No sé si se está viendo mi cursor. Sí. Presenta, ¿sí? Como buen protozoario flagelado, ¿sí? De filum mastigófora presenta 4 flagelos, ¿sí? 4 flagelos que emergen como un penacho, generalmente de esta zona, donde ahorita nos están alcanzando a ver, y un quinto flagelo modificado, que es esto que ven como OLAN, que se le llama membrana ondulante, que recorre el cuerpo, ¿sí? El perímetro de estas tricomonas y que al final emite de ese mismo flagelo, de esa membrana ondulante, una parte de ese flagelo libre. En la imagen que están viendo de aquí al lado, pues se nota con más detalle, ¿sí? Lo que es la membrana ondulante, y ustedes podrán apreciar que hay ciertos puntos de contacto, ¿sí? De esa membrana ondulante, de ese flagelo modificado al cuerpo de las tricomonas. ¿De acuerdo? ¿Qué más también vamos a ver? Bueno, en esta imagen no se alcanza a ver, me voy a pasar a la siguiente imagen. El aspecto que normalmente tienen y cuando los vemos en una suspensión, ¿sí? Es ese aspecto piriforme. Sin embargo, como parte de sus mecanismos adaptativos, estas tricomonas cambian su forma con el objetivo de poder adherirse mucho mejor a la mucosa de ese aparato reproductor, ¿sí? Bueno, específicamente, ¿qué sitios del aparato reproductor ocupan o dónde se establecen estas tricomonas? En el caso de las mujeres las vamos a encontrar en la mucosa vaginal, ¿sí? En la mucosa del cervix y eventualmente en la mucosa del endometrio. Mientras que en el caso de los varones se puede encontrar en la glándula prostática y a nivel de la mucosa peniana y más raramente en la uretra, ¿sí? Entonces, estas son las dos localizaciones para varones y para mujeres, ¿sí? Y entonces las tricomonas, para poder adherirse mejor a estos sitios anatómicos, cambia de forma. Esta forma que ustedes están viendo se conoce como tradicionalmente como la forma ameboidea. Sí, ameboidea se lo damos a todo lo que no le encontramos una forma definida y constante, ¿sí? Entonces, ejemplo, cuando ustedes se ponen a hacer hot cakes y no son muy buenos para eso, sí, pues los hot cakes les salen de diferentes formas, ¿no? Ameboideos, ¿no? O se le llama pleomorfismo. Pleomorfismo, exacto. Y este pleomorfismo en las tricomonas tiene que ver con la capacidad de adhesión al tejido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya les está apareciendo las localizaciones, ¿sí? Específicas. En el examen, cuando esto se hace, no les vamos a pedir nada más, pues en la mucosa del aparato reproductor y tan, no. Aquí sí vamos a solicitarles que sean muy específicos y que entiendan que estos parásitos se adhieren a la superficie. Por lo tanto, son parásitos extracelulares, ¿sí? Recuerden que dentro del grupo de los protozoarios va a haber algunos que tienen la característica de ser intracelulares. Este no. Este tiene una localización a nivel de la superficie de las mucosas del aparato reproductor de ambos sexos. ¿Ok? Bueno, entonces esto era lo que yo les comentaba, ¿sí? Presenta 4 flagelos libres que emergen de un penacho. Aquí vamos a ver que hay una estructura que se llama cinetoplasto, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es una estructura
que está asociado con, no necesariamente con mitocondrias, se llaman hidrogenosomas, ¿no, don Jorge? Sí. Se llaman hidrogenosomas, que son estructuras emparentadas con las mitocondrias, pero la función es la misma, proveer de energía a esos flagelos, ya que estos parásitos todo el tiempo se están moviendo. Y para moverse necesitan energía. Si ustedes ven, la membrana ondulante emerge pues más o menos en la misma zona, ¿sí? Y aquí es la que estamos viendo, ¿ok? Son organismos eucariontes. Aquí está el núcleo, ¿sí? Perfectamente delimitado. Y esta estructura que van a ver aquí alargada y que sale a una parte del cuerpo del cuerpo de la tricomonas, se conoce como axostilo. ¿Qué es? Pues es un vestigio de una columna, entre comillas, de una columna vertebral, ¿sí? Y que corre a lo largo del cuerpo, del eje longitudinal de la tricomonas. Eventualmente también podemos ver, aquí no se lo tenemos, una estructura que se llama citostoma, ¿sí? El citostoma es una boca celular, ¿sí? Es una estructura por donde se ingresan alimentos, nutrientes, ¿sí? Eso es la función de esta estructura. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué tamaño tienen estas estructuras? Bueno, los trofozoitos tienen un rango que fluctúa entre los 8 y los 23, 24 micras. ¿Sí? Eso es el tamaño, el rango de tamaño que tienen estas estructuras, estos trofozoitos. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho lo cual, aquí tienen ustedes ya en un esquema en el que aparecen los nombres, las estructuras. Les sugerimos que con su manual ustedes le vayan poniendo los nombres, ¿sí? El esquema que tienen en su manual es idéntico al que aparece aquí. Entonces, háganlo, ¿sí? Yo sé que a veces es más fácil tomar fotos, ¿sí? Pero, ¿sí? Cuando lo hacen manualmente es más fácil que se vayan relacionando y su mente lo vaya relacionando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está la información. Lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Son trofozoitos de tricomonas vaginalis. Aquí no están tan estrictamente piriformes, ¿sí? Aquí más bien están como redondeados, se ven muy regordetos. Sin embargo, lo que podemos aquí resaltar de esta imagen son los flagelos, que aquí sí se ven, ¿sí? Los flagelos, el núcleo, ¿sí? Muy prominente. Y en alguna como esta se alcanza a ver parte de lo que sería el axostilo. En este sobre todo, esto blanquito que se ve aquí. ¿Sí? Ok. Déjenme ver si esto se activa. Ah, sí se activa. Entonces, bueno, en base a esta distribución de flagelos en forma de penacho y con la membrana ondulante, en una suspensión, en un líquido, ¿sí? En un exudado o en un muestreo con solución salina fisiológica, ¿sí? Nosotros veríamos este tipo de comportamiento en el movimiento. El movimiento más o menos es un movimiento de tipo circular, ¿sí? El manual a veces maneja que es en torno a las manecillas del reloj, ¿sí? Pero todo depende del ángulo donde lo estemos viendo, ¿sí? Acuérdense que esto está en una suspensión, déjenme ver si se puede activar. Estos que parecen globitos, ¿sí? Son las tricomonas, ¿sí? Así es como se ven. Ahora, estas tricomonas, con este movimiento, al estar en las mucosas de aparato reproductor, de acuerdo a lo que dice su manual, pregunta licenciados en bioquímica o promesa de licenciados en bioquímica, ¿cómo obtendríamos o cuál sería el procedimiento para obtener una muestra para análisis en un hombre o en una mujer? ¿Quién me lo quiere decir? Luis. En un hombre sería un examen general de orina. En un hombre sería un examen general de orina.
alguna recomendación especial? ¿La orina de cualquier hora del día? Pues en este caso sí, porque van a estar presentes los trofosoritos, pero se recomienda que sea la primera de la mañana. ¿Se recomienda? ¿Por qué? Porque es la más concentrada, como el organismo está descansando, digámoslo así, es la más concentrada y va a contener muchas más cosas. Ajá, ¿y qué le haríamos a esa orina? Pues se hace todo el procedimiento, se centrifuga y observamos al microscopio del sedimento. Del sedimento, ok. Y veríamos algo parecido a lo que vimos en el video. Y en el caso de una mujer, Rodrigo, gracias Luis. En el caso de una Se mujer, tendría que hacer un exudado vaginal, supongo, ¿verdad? ajá. ¿Y qué? ¿Un exudado vaginal con qué tipo de reactivos o soluciones? Les recuerdo que si me atengo a que no hay fase de quiste y que solamente voy a manejar trofosoritos, estos se están viviendo cómodamente en la mucosa, calientitos, con bacterias propias, con microbiota propia de esta zona y que están bien consentidos aquí. ¿Y qué voy a hacer? Una recolección de sudado y lo voy a sacar al medio externo. Entonces, ¿cuáles serían las consideraciones especiales para que yo pudiera obtener una muestra que en caso de ser positivo se mantuviera viable, ¿sí? Un X tiempo, aunque sea unos minutos, en lo que yo puedo revisar esta muestra? Porque obviamente estos trofosoritos no me van a estar esperando todo el santo día. Pero son bastante nobles, Gaby. Sí, yo sé. Pero luego los alumnos son muy desconsiderados y se van a desayunar y se ponen a ponerse al corriente del chat y demás y se les olvida. ¿Qué haríamos? Noé. Pues yo pienso que si los vamos a analizar de inmediato, podríamos, así como se toma el exudado, analizarlos, y si los vamos a recolectar para llevarlos o para analizarlos después, pues ponerlos en un medio, como decía el manual, solución salina fisiológica o algún medio o sea, que permanezcan viables. Uh-huh. De hecho, no sé si también para humanos está el sistema InPouch. No, pero sí hay medios de cultivo Sí. para flagelados. Para No flagelados. se utilizan mucho cuando hablamos de esquemas de diagnóstico, pero en general podemos decir que son bastante nobles. Y pues de la gente que yo conozco, toman el exudado y se echan el tubo a la bolsa, ya identificado el tubo, y esa cuestión es proteger de luz, mantener en un vehículo que no sea agresivo para la tricomona y el mantenimiento de la temperatura. Sí, y pues conozco gente que se las anda cargando, no sé, 4 o 5 horas y se mantienen bien viables. Los meten a la marsupia de la bolsa de la bata. Sí. ¿No? Y ahí los traes. Se mantienen bien calientitos. Sí, mientras no se te olvide y te acuerdas hasta el otro día. Entonces, pero normalmente... He dormido con tubos de protozoarios hasta por 6-8 días, ¿eh? Y sí funciona. ¿Pero de tricomonas? No, de giardia. No, las giardias son de otro planeta. Ahorita vamos a hablar de ellas. Giardias, o sea, he tenido tubos 6 días, 8 días y me los he andado cargando en la bolsa. Señal que el doctor Pablo es calientito. Soy calientito, sí. Conmigo no, conmigo eso no funciona, se mueren, ¿no? Soy más reptiliana. Ok, fíjense, entonces, la otra forma de hacer el diagnóstico sería en un estudio que normalmente las mujeres nos realizamos, que son las citologías vaginales, ¿sí? Que tradicionalmente le damos el nombre de Papá Nicolau, nada más que quiero recordarles, y eso ustedes lo manejan muy bien, que el Papá Nicolau es la técnica de tinción. El procedimiento es una citología vaginal y eventualmente también aquí las podemos resaltar. Sí, no sé si en este grupo fue cuando les hablaste tú de las tinciones policromáticas diferenciales, creo que fue en este grupo. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo, Jorge. Creo que sí.
sí, ¿no? Habló con ustedes, es que... Hizo el comentario mientras se hablaba de las tensiones de sangre. Sí, es cierto. Y entonces, bueno, aquí tenemos en esta imagen, pues, la presencia de una tricomona. Déjenme decirles que aquí, pues, sí tenemos que ser muy diestros, muy duchos en hablar de esta parte de la citología vaginal, porque dependiendo de la etapa del ciclo menstrual, pues, la descamación de células y la presencia de células va cambiando. Entonces, pues, sí tendríamos que estar entrenados en esta parte para también ser capaces de detectar células o estructuras que son no propias del hospedero. Entonces, aquí estaría, les digo, esto de las tricomonas y de la situación de la ventaja de utilizar este tipo de tinciones que nos pueden resaltar núcleos, que nos pueden resaltar citoplasmas, que nos pueden resaltar estructuras que podemos nosotros detectar. ¿De acuerdo? Pensando también igual que el Papa Nicolau es un tren de tinción que pertenece al grupo del tren Romanowski, ¿sí? Igual que Yemsa y igual que Wright. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces aquí está nada más recapitulando un poquito el aspecto piriforme, ¿sí? Y el aspecto ameboideo que tiene que ver con incrementar o asegurar la capacidad de adhesión al tejido. Entonces, bueno, el diagnóstico, como ya lo habíamos comentado, es un exudado vaginal o una recolección de líquido prostático o de orina, ¿sí? Para hacer una microscopía directa, ¿sí? Acuérdense pensando en preservar la presencia de los trofozoitos, al menos en lo que nos es posible revisarlo al microscopio, ¿de acuerdo? Y la otra, bueno, el exudado, las citologías, ¿sí? Para someterlas a la tinción de Papa Nicolau y eventualmente lo podremos encontrar ahí. Y el hallazgo en orina. Es importante saber esto que en el caso, por ejemplo, de las mujeres sí puede haber evidente signología, ¿sí? Como leucorrea, ¿sí? Como inflamación en los labios vulvares, vaginitis, ¿sí? Que son de los dos rasgos característicos de este tipo de alteraciones, pero que no necesariamente son por tricomonas. Eventualmente y con frecuencia las tricomonas también pueden estar combinadas con otro tipo de patógenos, porque acuérdense que con este tipo de infecciones se modifica el pH de estas mucosas. Tradicionalmente es un pH ácido, ¿sí? Sin embargo, con la presencia de estas infecciones, el pH se modifica y esto puede favorecer la proliferación de ciertos grupos de organismos y el establecimiento de otros, ¿sí? Por ejemplo, cándida, ¿sí? Por mantener o por presentar un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es una de las lesiones típicas o clásicas que veríamos en una tricomoniosis. Aquí lo que estamos viendo es la entrada al cervix, ¿sí? Y lo que estamos viendo es este puntilleo donde hay un proceso inflamatorio muy característico que los ginecólogos, ¿sí? Lo manejan o lo presentan o lo reconocen como piel de fresa. Y esto es un rasgo característico en la tricomoniosis. Ok. No sé si haya dudas hasta aquí. La otra, en el caso del varón, se me olvidó, en el caso del varón, la infección, por regla general, tiende a ser no evidente, ¿sí? Es muy común que los varones, al no sentir ninguna molestia, ¿sí? No haya de rutina los chequeos médicos que ya son más frecuentes en el caso de las mujeres ya estamos como más sensibilizadas en ese aspecto de los chequeos periódicos de tipo ginecológico y además de que las mujeres sí, en las infecciones sí se genera molestia, ¿sí? Comezón, ardor, secreción, mal olor en estas secreciones que obligan a la consulta. No así en el caso de los varones. En el caso de los varones la infección tiende a ser subclínica. Entonces, aquí lo interesante es también pensar que qué tan activa y qué tipo de vida sexual llevan estas personas,
¿sí? Si hay cambio de parejas sexuales con mucha frecuencia, ¿sí? O si se tienen muchas parejas al mismo tiempo y si hay relación sexual sin protección, ¿sí? Entonces esto también sería importante considerarlo. En los varones, ¿sí? A veces lo que es único evidente es que puede haber de repente secreción y a veces una ligera molestia al orinar que reportan como ardor, que sin embargo de repente desaparece y ya no genera molestia. Entonces por eso los varones en este tipo de infecciones son una pieza importante en la transmisión de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué más? Por ahí vi una manita levantada. Luis. Profesora, ¿por qué es tricomoniosis y no tricomoniasis? Tricomoniosis. Tricomoniosis nosotros la manejamos como un proceso de, si nos apegamos estrictamente al concepto, tricomoniosis, la terminación osis nos denota enfermedad, o sea, con signos y síntomas. Cuando se utiliza la terminación asis, ¿sí? Estamos pensando en una enfermedad o en una parasitosis que ya logró cierto equilibrio, en donde las manifestaciones clínicas no son evidentes, pero la presencia del organismo parásito está ahí, aunque sea en poca cantidad. Es algo que a veces, en nuestro caso, de repente lo usamos de forma hay malestar, hay comezón, hay leucorrea, hay inflamación, hay una vulvovaginitis en esta zona, ¿no? Estamos hablando de un proceso activo, patente, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los varones es más fácil que estén en un estado de tricomoniasis subclínica, ¿sí? Ahí están los parásitos, pero no hay manifestaciones evidentes de la presencia de estos parásitos. Sí. Además hay un comentario, Gaby. Además hay una situación que particularmente ocurre con los mexicanos o con los latinoamericanos. O sea, esta enfermedad puede generar manifestaciones al inicio y después se estabiliza. Pero hay un detalle ahí respecto a que eventualmente el individuo se acostumbra a tener una serie de molestias que toma como algo normal. Es más o menos como lo que ocurre con la gastritis. ¿Sí? Una persona con gastritis se habitúa a que le duele el estómago unas veces más, otras veces menos, pero al final de cuentas viene este proceso. Sí, y en el caso de las tricomonas, pues hay que considerar la tricomona modifica los patrones bacterianos que hay en los genitales y esto se comporta de una forma diferenciada. El gran problema en este caso es que la gente se habitúe a esta cuestión y todavía más grave en el caso de las mujeres. O sea, una mujer, pareja sexual de un individuo portador de tricomonas, va a desarrollar un cuadro crónico de afección genital. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración porque pasa con un montón de parásitos. ¿Sí? O sea, la gente que se acostumbra a estar anémica, gente que se acostumbra a tener diarreas intermitentes, gente que se acostumbra a las molestias asociadas a la presencia de los parásitos, que ya lo ve como algo totalmente natural. ¿Sí? Sí, Doc. Ok, entonces... Yo solamente voy a... Déjame recalcar la idea, ¿no? Finalmente, Sí, Doc. la idea es sencillita, ¿no? Es cuestión de costumbre, hay una diferencia importante entre que la gente defendía por un lado que el término osis o asis, términos grecolatinos significa exactamente lo mismo, era enfermedad, punto. Pero ha habido una batalla importante entre qué es lo correcto, si terminar el término enfermedad con asis u osis. Acaba pronto. El término asis u osis solamente se aplica en seres humanos
y básicamente está asociado a signos y síntomas. Si tú sientes y se te ven signos y síntomas, se aplica el término OSIS. Y como apuntaba el doctor Pablo y la doctora Gaby, si no sientes nada y no se te ve nada, el término OSIS. Pero si estamos hablando de animales, como ellos no sienten, bueno, no pueden expresar lo que sienten, se aplica el término infección por tal parásito. Básicamente es eso nada más. Y bueno, en términos generales, como estás en la práctica, pues ya todo el mundo se pasa por el arco del triunfo si termina en asis o en osis, ¿no? Pues da igual. El punto es que el término asis o significa enfermedad. ¿Sale? Hasta ahí. Bueno, entonces vamos a ver otro flagelado. Y ese otro flagelado, ¿sí? Es Giardia, ¿sí? Giardia lamblia, ¿sí? Con varios sinónimos, Giardia intestinalis, Giardia duodenalis, ¿sí? Este protozoario flagelado, ¿sí? Se ubica en las criptas intestinales del duodeno, ¿sí? Es un parásito intestinal. Sin embargo, también en la parte teórica les van a hablar también de la presencia de Giardia a nivel de estómago, provocando gastritis, como acaba de mencionar el doc Pablo, en colaboración y trabajando en equipo con un organismo que también es muy común en las gastritis, que es el Helicobacter pylori, ¿sí? Y también eventualmente la Giardia también puede generar alteraciones, ¿sí? Dependiendo de la ubicación y de la cantidad de parásitos, pueden provocar ictericia cuando llegan a taponar o llegan a obstruir el conducto del colédoco. Aunque típicamente lo que nosotros vemos es como una infección, una parasitosis que pueden generar cuadros de enteritis y específicamente una duodenitis, porque ese es el sitio específico de localización. Bueno, ¿qué les podemos decir de Giardia? Las especies a las que afecta. Si bien es cierto que a nosotros nos interesa específicamente lo que sucede con los seres humanos por el tipo de carrera, por el tipo de licenciatura que ustedes están cursando, es muy importante tener en cuenta que Giardia puede afectar a muchos animales domésticos, ¿sí? Entre ellos pues, los más populares son perros, gatos, por ejemplo, ¿sí? Roedores, que a veces también los tenemos de mascotas, y también una gran lista de animales silvestres. ¿Qué les podemos decir al respecto? Bueno, de Giardia, ¿sí? De Giardia se conoce que esta Giardia presenta diferentes linajes genéticos o ensambles genéticos. Esos linajes, para su estudio, se han organizado con letras del alfabeto. Y si no mal recuerdo, creo que son 8 linajes, si no me corrigen, ¿sí? 8 linajes diferentes, ¿sí? A, B, C, D, F, G, H, ¿sí? De los cuales lo que se conoce es que el linaje A y el linaje B involucra a los seres humanos, ¿sí? Y a especies animales. Por ejemplo, el A abarca bovinos, abarca perros, abarca gatos y humanos, entre otras especies. El linaje B también abarca humanos y abarca también especies domésticas, incluyendo los perros, pero hay linajes de Giardia, ¿sí? Que solamente afectan a los gatos, no me acuerdo si es el F, ¿sí? Pero, y linajes que afectan solamente a los perros. ¿Saben? Y la única forma de saber si son A, B, C, D, F, G, ¿sí? Aves también están involucradas en esos linajes, ¿sí? Solamente se diferencian a través de pruebas de biología molecular y es algo que de rutina pues no se hace en los laboratorios clásicos de diagnóstico, ¿sí? De tal suerte que nosotros cuando encontramos perros, gatos parasitados con Giardia, pues los médicos veterinarios no se van a poner a averiguar a qué linaje es y si es zoonótico o no,
pues desparasitan igual, ¿sí? Entonces, nada más les comento esto así como una parte introductoria, lo van a ver con mucho detalle en la parte de teoría, van a abundar con más profundidad en esto. Lo que sí bien es cierto es que pues no nos quedamos ya nada más circunscritos a que es de perros, gatos, sino que hay una gran gama de hospederos animales que participan o que son hospederos de este parásito. ¿Cómo es la morfología de Giardia? Bueno, aquí me voy a regresar un poquito a esta imagen, porque si ustedes checan en su manual habla que Giardia sí presenta tanto la fase de trofozoito, que es la fase parásita, la que está en el intestino, en la mucosa gástrica, en los conductos biliares, ¿sí? Y tiene la fase de resistencia. Este sí tiene bien estudiada desde hace mucho tiempo, ¿sí? La fase de quiste, que la vamos a ver también en su descripción morfológica. ¿Cómo es la forma básica o la descripción básica de este trofozoite? Bueno, tiene un aspecto de pera, ¿sí? Una fruta, una pera de estas frutas, ¿sí? Partida a la mitad. La parte externa que estamos viendo aquí es convexa, mientras que la parte ventral tiene un aspecto cóncavo. Y en esta parte ventral encontramos una estructura muy importante, que es lo que utiliza la Giardia para adherirse, ¿sí? A las vellosidades intestinales, porque a veces estamos hablando de un parásito extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, este parásito, sí, como pueden ver, el disco suctor que está en la parte ventral, sí, abarca casi 2/3 partes de esta región. ¿Qué otra cosa le notamos en esta fotografía? En esta micrografía o microfotografía, tenemos los flagelos, ¿sí? A diferencia de tricomonas, que los tenían en forma de penacho, aquí los flagelos, ¿sí? Son 8 flagelos o 4 pares de flagelos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver, 3 pares son laterales, ¿sí? Y tiene un par posterior, ¿sí? Que es lo que podemos ver ahorita en esta imagen. Nos vamos a ir a más detalle, ¿sí? Nos vamos a ir al detalle de un esquema, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, núcleos, ¿sí? Los núcleos de los protozoarios pueden ser núcleos únicos, como en el caso de ahorita lo que vimos con tricomonas, pero en este caso, la fase de trofozoito de Giardia presenta 2 núcleos. Y el rasgo que tienen estos núcleos es que presentan una condensación de cromatina muy notoria, ¿sí? De tal suerte que esto da la apariencia como si fueran ojos, ¿sí? ¿Qué es lo que más también vamos a ver? Vamos a ver estos 2 núcleos con cromatina muy concentrada. Vamos a ver también que en esta zona, como antifaz, aparece el disco suctor. Vamos a ver también que los flagelos, los 4 pares, se presentan 3 laterales y 1 posterior, pero me voy a enfocar un poquito a este par posterior, ¿sí? Este par presenta estas 2 líneas, ¿sí? Que se llaman axonemas. ¿Qué son los axonemas? Los axonemas se conocen o se asumen como las raíces de estos flagelos. Y en el caso de los flagelos posteriores, estos 2 axonemas están paralelos uno del otro y corren en la parte media, ¿sí? Del cuerpo del parásito. Adicionalmente vamos a ver estas 2 estructuras, estos 2 manchones blancos que se ven aquí, que se conocen como cuerpos medios. ¿De acuerdo? Bien. Profesora, Ándeme. axonema es que en el manual creo que decía que esas partes eran axostilos, pero entonces son axonemas. También hay un axostilo. El axostilo, acuérdate que es una columna vestigial, ¿sí? O sea, también está presente, ¿sí? Pero ahorita solo me enfoqué a lo que son estos axonemas. Y estos axonemas es importante porque a la hora que veamos el quiste, van a aparecer de nuevo, ¿sí? Ok. Sí, profesora, gracias. 8 flagelos, aquí por ejemplo ya apareció el axostilo, ¿sí? Adiós. Y esto que estoy viendo son los axonemas, ¿sí? Que corren también por la parte media del cuerpo del parásito, ¿ok? Muy bien.
Para resaltarlo, también nos vemos en la necesidad de teñirlos. Estos trofozoitos, ¿sí? El tamaño fluctúa entre los 10 y los 20 y las 20 micras, ¿sí? En la fase de trofozoito. Acuérdense que cuando estos trofozoitos van a salir al medio externo, al medio ambiente y encontrarse con condiciones totalmente diferentes a las que tienen en el intestino, se ven en la necesidad de enquistarse para resistir. Y al enquistarse, obviamente, pues ese tamaño se hace más pequeñito. ¿Por qué? Porque de los organelos que tienen se quedan solamente con las partes más importantes o vitales para poder volver a ser en algún momento, si eso puede ser posible, volver a transformarse en un trofozoito. Entonces, pues conservan típicamente pues, partes vitales, ¿sí? Núcleo, las raíces de los flagelos, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Los axonemas, los cuerpos medios, ¿sí? Que se conservan en la fase de quiste. Déjenme ver si esto también se puede activar. ¿Sí? Y entonces, aquí lo que vemos como este disco que se está moviendo, ¿sí? Aquí vemos a la llave y de repente se ve cómo aparece el disco suctor. De hecho, ahí está la voz del doctor Pablo, que fue un video que él tomó. Y lo que vemos aquí es una foto muy reveladora. Estamos viendo un pedacito de mucosa y aquí estamos viendo a las yardias adheridas a la mucosa. Esto es lo que hacen en el intestino. Así es como se adhieren. Y acá, por ejemplo, aquí se ve cómo se mueven los flagelos en este que está aquí en la esquina. No sé si se alcance a ver como que ahí se mueven como unos pequeños hilos. Son los flagelos. ¿Sí? Parte de esos flagelos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya los vemos teñidos. Vemos los dos núcleos. Vemos cuerpo medio. Aquí nada más se alcanza a ver una parte. El otro está como superpuesto. ¿Sí? El axostilo. Y en esta zona deben de correr también los axonemas y los flagelos. ¿Sí? Esto es lo que veríamos, cómo se verían teñidos. ¿Sí? Otra imagen también muy reveladora. ¿Sí? Aquí no me acuerdo qué tinción es. Si me ayudas, don Jorge. No me acuerdo aquí qué tinción es. Esta parece que es una tricrómica. Parece. Son 3 colores diferentes. Se ve ahí uno como verdezón, uno como lilita ahí y este azuloso moradito. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues de primera vemos la forma, ¿no? El aspecto piriforme, redondeado en una parte, puntiagudo o afilado en el lado contrario, dos núcleos con el cariosoma ahí bien definido, ¿sí? El axostilo. No se alcanzan a ver así bien los flagelos. Vemos aquí el disco suctor, esto que parece como una careta, como una antifaz. Básicamente es lo que veríamos en esta imagen. ¿Sí? Igual aquí dos imágenes. Vean aquí, a pesar de que no hay tinción, se alcanzan a percibir los núcleos. ¿Sí? Se alcanza aquí a ver un poco de los flagelos. Y aquí, por ejemplo, los axonemas. De este lado igual. ¿Sí? Y esto es muy importante porque pues, no todo va a ser así de bonito. De repente en las muestras a lo más que podemos aspirar es a esto. ¿Sí? Y esto también es importante en nuestro entrenamiento para que entendamos que no todas son yardias candidatas a Misses Universo, ¿sí? Porque de repente pues no hay necesariamente todas esas características como vienen descritas, no todas a veces son evidentes. Entonces, bueno, aquí nada más es una idea de lo que vieron ahorita en el video para que se ubiquen anatómicamente dónde estarían pegadas las yardas. Aquí están las vellosidades intestinales. De tal suerte que el disco suctor al estar pegado en esta región, pues obviamente, como pueden ustedes deducir, ¿sí? Es que estos pacientes tienen trastornos o tienen problemas, ¿sí? Primero, que esto se inflama, ¿sí? Hay una enteritis y después esto puede generar lesiones importantes en las vellosidades intestinales que van a generar problemas de absorción, ¿sí? Y esto va a ser especialmente importante dependiendo de la severidad de la infección, ¿sí? En donde si son individuos jóvenes, niños, pues va a impactar muy probablemente en la absorción de nutrientes y esto es muy probable que se refleje en el crecimiento o en el peso de esos individuos. ¿Ok?
Vamos a describir la fase quística. ¿Sí? La fase quística, pues de entrada la forma. Tienen forma ovoide, ¿sí? Y en el interior nosotros podemos ver variación en el número de núcleos, ¿sí? 2 núcleos cuando el trofozoito recién se enquistó. Vemos el cariosoma, ¿sí? Muy definido, ¿sí? Vamos a ver también que se encuentran los axonemas, que normalmente tienen este aspecto como que forman unas S, unas letras S. Jorge Luis. ¿Qué pasó, Jorge? Maestro Jorge tiene su manita levantada. Se quedó pasmado el canijo. Yo creo. Bueno, entonces continúo. Y entonces, pues podemos ver, ¿sí? Estos axonemas son las raíces de los flagelos, así como formando letras S, ¿sí? Que los vamos a poder percibir ya en un núcleo, perdón, en un quiste ya de veras, ¿no? No en un esquema. Cuando el quiste se transforma en un quiste infectante, en un quiste ya maduro, ¿sí? Capaz de generar ya una infección cuando estos son ingeridos en agua o en alimentos, vean que el número de núcleos se duplicó. Este quiste tetranucleado se asume como el quiste maduro y tal cual como la fase infectante, como la forma infectante, ¿sí? De Yardi, ¿sí? Y estos van a estar en el medio ambiente contaminando agua, alimentos o bien otro tipo de superficies, ¿no? Como trapos, utensilios de comida, platos, vasos, etc. ¿Sí? Ok, aquí lo que estamos viendo ya, ¿sí? Ya son quistes de Yardia teñidos. Y en algunos vamos a poder ver algunas características y en otros vamos a ver otras. Acuérdense que son estructuras tridimensionales. ¿Sí? Aquí nosotros solamente estamos viendo en 2 planos. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de estar en el microscopio y mover el micrométrico, pues nosotros podríamos acceder a ese tercer plano que nos está faltando. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vemos un núcleo, por aquí apenas se ve la silueta de otro, ¿sí? Aquí medio se alcanzan a ver esos flagelos, esas raíces de flagelos, y vemos la forma ovoide, ¿sí? Y vemos esa pared quística. En este que está acá abajo, ¿sí? Vemos también aquí parte de lo que son los axonemas, lo que van a ser los flagelos, un núcleo y aquí aparentemente hay otro, ¿sí? Esta es otra imagen. Esta es de una técnica de concentración, una técnica coproparasitoscópica de concentración. Los quistes tienen un tamaño o un rango de tamaño que van entre los 7 y 10 micras. Son muy chiquitos. Acuérdense que cuando se enquistan se queda solamente con el equipaje básico, que son los núcleos, los flagelos y los cuerpos medios. Aquí está el aumento así como muy panorámico, pero sí alcanzamos a percibir, ¿sí? Que hay una doble pared aquí, ¿sí? Vemos un espacio entre estas 2 paredes y vemos que hay algo ahí en el interior, ¿sí? Por ejemplo, me voy a ir a este que está un poquito más teñido, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos núcleos, ¿sí? Algo muy característico que me voy a regresar aquí un poquito. Vean que los núcleos están pegaditos. Los 4 núcleos, no anda uno hasta por acá y otro hasta por allá, se duplican y quedan muy pegaditos, ¿sí? Es un rasgo importante que nos pudiera servir también para la identificación, ¿sí? En este que está de este lado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos lo que son los flagelos aquí largos, ¿sí? Y no se alcanza a ver más cosas, ¿sí? Esto es importante en esta imagen porque en esta preparación en especial lo que se agregó fue Lugol, ¿sí? Se agregó Lugol. Si ustedes ven, pues no hay mucho detritus en esta muestra en el fondo, ¿sí? Entonces, se debió de haber utilizado aquí una técnica que nos concentrara estas estructuras quísticas, ¿sí? En una muestra y nos quitara una cantidad importante de detritus, porque no hay mucho, ¿sí? ¿Qué técnica se pudo haber utilizado aquí? Alan. ¿La técnica de Faust? La técnica de Faust. Sí, acuérdense que en Faust, en una
la primera fase de esta técnica, la primera etapa de la realización de esta técnica implica lavados, ¿sí? Que nos quita detritos y nos quita grasa principalmente, ¿sí? Ok. Esta ya es igual un videíto y una imagen fija, ¿sí? Aquí en el video, si ustedes ven, aquí sí se está moviendo el micrométrico y cómo aparecen los núcleos. ¿Cuántos núcleos logran apreciar ahí? Son 4, ¿no? Se ven 4, ¿sí? Se ven 2 aquí y los otros 2 están aquí arribita. ¿Sí? Vean cómo están pegaditos. Y además aquí, ¿qué más aparece y desaparece? Vean aquí. Los axonemas. Los axonemas, sí, en forma como de heces, ¿no? Por acá son otros. Y vean, cuando mueve el micrométrico, vean el cambio de lo que es la pared quística, ¿sí? Cómo aparece y desaparece, sobre todo en esta zona de aquí que se aprecia un poco mejor, ¿sí? De este lado, en la imagen fija, se ve una cara muy chistosa, ¿no? O aparece un rostro, bueno, tratamos de buscar o relacionarlo con algo para facilitarnos la identificación, ¿no? Entonces vemos aquí los 2 núcleos, ¿sí? Vemos aquí una parte de lo que son los axonemas. Aquí no se alcanza a ver tanto la doble pared, pero aquí se ve algo un halo, ¿sí? Que a veces también ese halo, a la hora que estamos revisando una muestra, nos llama la atención. Por eso la importancia de utilizar una técnica coproparasitoscópica que nos quite del camino muchos detritos, porque si esto estuviera saturado de basurolitos, como luego les dicen ustedes, sí, basurolitos, cuando en realidad son detritos, nos ayudaría a identificar. Y vean que también es una muestra que está muy limpia, ¿sí? Inclusive se ve más limpia que esta, ¿no? Si vemos el fondo donde está este quiste. Entonces, bueno, para el diagnóstico, sí me gustaría tomar en cuenta ciertos aspectos. Uno es que nosotros al recibir la muestra, antes de decidir cualquier cosa, pues hay, como nos platicaba Luis en su quehacer de su trabajo, ¿sí? Que la muestra esté bien identificada, que la cantidad de muestra es suficiente, ¿sí? Qué tipo de técnica se está solicitando, si viene acompañada de algún antecedente de historia clínica o no, o si nada más nos dicen a ver qué le encuentras. Y la otra muy importante es la consistencia de la muestra, porque no es lo mismo que nos llegue una muestra de consistencia pastosa o compacta, ¿sí? Espero que recordemos y entendemos estos conceptos, ¿sí? Pastosa como qué, compacta comparado con qué. Si pastosa como una Nutella o una pasta de dientes, ¿sí? O una muestra compacta que nosotros al vaciarla del envase, pues se viene completita la muestra y no se queda casi nada en nuestro envase. O una muestra líquida, ¿sí? Diarreica. Entonces, esto es muy importante porque esto nos lleva a la selección de la técnica coproparasitoscópica que vamos a utilizar. En las muestras pastosas o en las muestras de consistencia sólida, ¿sí? Compacta en un estado de solidez normal, porque hay heces que parecen piedras, que esas heces no nos sirven para nada. De hecho, esas heces que están muy secas, parecen piedras, esas también son motivo de rechazo, sí, son causa de rechazo para el análisis, en el caso de parasitología, ¿sí? Porque recuerden que los quistes, aunque sean quistes, sí requieren una cantidad mínima de humedad, y las muestras pastosas y las muestras compactas se lo proporcionan, ¿sí? En condiciones normales, entre comillas, porque estamos hablando de pacientes que traen una parasitosis, ¿sí? El tránsito de esa materia fecal o de ese bolo alimenticio que se transforma en materia fecal, en el caso de los pacientes que tienen o forman heces semisólidas o pastosas o compactas,
El tránsito del trofozoito del duodeno hacia el intestino grueso, sí, es un tránsito pues de una distancia considerable. Estamos calculando como ¿cuántos metros de tripa, doctor? ¿Como unos 6-7 metros? Sí. Más o menos. Sí, más o menos de triperío tenemos eso, ¿sí? En ese tránsito, esos trofozoitos que estaban adheridos, así como vimos en el video, son desprendidos, ¿sí? Se desprenden y empiezan a transitar por el intestino. Cuando llegan al intestino grueso, acuérdense que ahí se absorben electrolitos, pero también se absorbe una cantidad importante de agua, cuando ese intestino está funcionando normalmente o dentro de un equilibrio. Entonces, esos trofozoitos tienen chance de detectar señales que les permiten enquistarse y prepararse hacia la llegada al medio externo para contaminar agua, alimentos, lo que ustedes quieran y continuar con el ciclo, ¿sí? Entonces, en ese tipo de muestras, ¿sí?, nosotros debemos seleccionar un procedimiento coproparasitoscópico 1 que me permita conservar y detectar esas estructuras. Yo sé que son estructuras de resistencia, yo sé que tienen un tamaño entre los 7 y 10 micrómetros, muy chiquitos, ¿sí? Y yo sé que son muestras de humanos que por regla general traen mucho detritus y traen cierta cantidad de grasa. Por lo tanto, aquí lo que yo debo pensar es una técnica que me ayude a recuperar y a concentrar esos quistes, ¿sí?, y que me permita una observación adecuada al microscopio. Entonces, la técnica que llena estos requisitos pues es Faust, en un seriado de 3, pensando, ¿sí?, que los quistes de Giardia no se eliminan todo el tiempo, todos los días, de forma continua, sino que es de forma intermitente. ¿Qué pasa cuando la muestra que me llega es una muestra líquida? Hay una diarrea, me está hablando de un proceso patológico, de un proceso anormal, que hay algo que está generando que ese intestino no esté absorbiendo agua, ¿sí?, que las heces están saliendo anormalmente hidratadas, eso es la diarrea. Cuando es pura diarrea, porque a veces se puede venir hasta con tejido, ¿sí?, cuando ya hay una lesión al tejido, pero ya no se llama diarrea, se llama disentería, ¿sí? Ahora fíjense, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido diarreas memorables, ¿sí?, de esas de antología. ¿Qué es lo que pasa con esas situaciones? Bueno, las evacuaciones, el número de evacuaciones se incrementa notablemente y la velocidad de eliminación de esa diarrea pues es explosiva, es como un tsunami. Entonces imagínense esos trofozoitos que son desprendidos anormalmente porque hay un incremento en el movimiento peristáltico, ¿sí?, pasan por el intestino grueso, no hay absorción de líquidos, por lo tanto no hay ni tiempo ni detección de señales que le digan al trofozoito, enquístate. Entonces, en una materia diarreica, en una materia fecal de consistencia diarreica, nosotros lo que esperaríamos sería no encontrar quistes tradicionalmente, sino lo que esperaríamos sería encontrar estos trofozoitos. ¿Sí? Ahora, estos trofozoitos, vuelvo a retomar un poquito lo que les dije con tricomonas, estos trofozoitos estaban bien tranquilos, bien cómodos, bien consentidos en el intestino, con una microbiota, con temperatura, con líquido, etc. Y son eliminados. Entonces, es por eso que a la materia fecal diarreica, ¿sí?, se le da como un tratamiento especial. Esa muestra diarreica no puede tardarse mucho tiempo en ser revisada, si es que queremos ver los trofozoitos, ¿sí? Porque podemos a lo mejor encontrar quistes, pero si lo que nosotros queremos ver son trofozoitos y relacionarlo con un proceso patente en ese momento de esta parasitosis, pues esa búsqueda de trofozoitos es la indicada. ¿Sí me explico? Ahora, hay
de solución salina fisiológica, ¿sí? Estéril, pues solución salina fisiológica, porque no esté fría, sino si lo mejor sería que esté tibia a temperatura corporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo saco mi solución salina del refrigerador y se los pongo a los trofozoitos, acuérdense que están en el intestino a 37 grados. Entonces imagínense el recibimiento que se les da, pues se mueren, ¿sí? En ese caso lo que nosotros hacemos es preparar nuestra muestra mezclada con solución salina fisiológica. A veces no se puede y es agua, ¿no? Es agua, pero siempre lo que se pide es que esté a una temperatura que le permita al trofozoito sobrevivir al menos unos minutos en lo que se nos permite revisar en el microscopio. ¿De acuerdo? Hay kits también de diagnóstico, ¿sí? Hay kits también de diagnóstico para Giardia, para los quistes de Giardia, que son pruebas rápidas parecidas al fundamento que tienen las pruebas rápidas de embarazo, como estas de Predictor y todas estas pruebas que andan por ahí a nivel comercial, en donde lo que se detecta son componentes de la pared del quiste, ¿sí? Entonces, no se usan así de manera rutinaria. El costo aquí en México y en países como nosotros en América Latina, pues el costo a veces no es tan económico, y a veces y la mayoría de las veces lo que prefiere usarse son estos tipos de técnicas, microscópica directa para trofozoitos principalmente, aunque también aquí podemos detectar los quistes sin lugar a duda, y la técnica de Faust, que nos concentra estas estructuras de quiste, sigue siendo costeable, ¿sí? Y siguen siendo pruebas que, aunque ya son muy viejitas, pues nos siguen dando buenos resultados, ¿sí? En otros países, por ejemplo, europeos, ¿sí? Simplemente por decirles algo, a nivel veterinario, que dijéramos, pues está un poquito más atrasado en cuanto al diagnóstico en relación a humanos, a nivel veterinario, por ponerles un ejemplo, ya todo se hace a nivel de pruebas con ELISAs, con PCRs, y estamos seguros que los perros y gatos de esos países tienen más pruebas de ELISAs y PCRs que cualquiera de nosotros en toda nuestra vida aquí en América Latina. ¿Sí queda claro eso? Entonces, en México, pues estas pruebas siguen siendo costeables, aplicables, siguen siendo eficientes y nos siguen dando resultados, por eso es que se usan, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si haya más aquí algo que agregar, Doc. No. ¿No? No. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver entonces otro flagelado que es diferente en el sitio anatómico que parasita, ¿sí? Este es un flagelado ya sistémico, ¿sí? Y vamos a hablar de Trypanosoma cruzi. Ajá. Bueno, Trypanosoma cruzi es un parásito, voy a utilizar una palabra que utilizó el doc hace rato, pleomórfico. Este parásito presenta diferentes morfologías. 4, básicamente 5. 4 de la misma, hay un tripomastigote que puede ser una variante sanguínea y otra variante metacíclica, ¿sí? Pero tiene este pleomorfismo. Y vamos a tener también otra cuestión importante. Estas enfermedades son enfermedades, esta enfermedad, sí, la enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por vectores. Y los vectores que están involucrados son las chinches, ¿sí? Un grupo de chinches muy especial que son las chinches de la familia Reduvidae, ¿sí? De los cuales hay varios géneros y que en nuestro país los dos géneros más importantes son el género Triatoma y el género Rhodnius. Y Triatoma ya también lo conocemos como Mecus o es Rhodnius, Doc. De hecho, originalmente los brasileños le habían puesto Mecus y después lo quitaron como género y lo dejaron Triatoma. Ahorita, con todo este rollo del aniversario de la enfermedad de Chagas,
regresaron a la nomenclatura original y algunas especies de triatoma las devolvieron al género Mecus. Entonces se volvió oficial otra vez Mecus. Ok, doctor. Entonces, bueno, lo que ustedes están viendo ahí es una lista que nos habla de los posibles hospedadores de esta enfermedad. Tenemos dos grandes grupos: hospederos vertebrados, que pueden ser animales silvestres, hay una gran cantidad de animales silvestres, otros son animales domésticos, ¿sí? Y la otra, pues, son los seres humanos. Y el vector transmisor, que son insectos redúvidos, que son la familia de estas chinches. Ajá. Entonces, bueno, aquí hay una gran cantidad, unos ejemplos, y del lado izquierdo lo que estamos viendo es precisamente un vector transmisor de esta enfermedad, una chinche pleomorfa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Pues hablar un poquito del pleomorfismo. Ustedes en su manual tienen perfectamente descrita la morfología de cada una de estas fases. Pero aquí a lo que yo me quiero más bien enfocar, y es que ustedes puedan relacionar qué fases o qué forma del parásito de las 4 que existen podemos detectar en los animales, pero sobre todo en los humanos, y cuáles son las que vamos a encontrar en el vector transmisor. ¿Sí? Entonces, los amastigotes y los tripomastigotes sanguíneos los vamos a encontrar en los animales vertebrados. Y aquí estamos incluidos los seres humanos. No mastigotes, los epimastigoto y los tripomastigoto metacíclicos se van a desarrollar en la chinche a nivel de su intestino. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces a ir viendo estas morfologías. Entonces, lo que ustedes están viendo de izquierda a derecha son las diferentes fases. El primero es el amastigote. Quiero nada más recordarle que la palabra mástigo en latín significa flagelo. Si yo a ese mástigo le pongo el prefijo a, ¿qué significará? Inflagelo. Deficiencia o carente de o sin flagelo. Ahora fíjense, ¿para qué servía el flagelo? Para moverse. Movimiento. Para movimiento. Y esta estructura no tiene flagelo, no se puede mover. Pero en alguna etapa de sus demás estadios va a requerir usar ese flagelo, ¿cierto? Ya sea en el intestino de la chinche o en la sangre de alguno de esos mamíferos que mencionamos anteriormente. Por lo tanto, como lo voy a necesitar después, ese amastigoto debe de tener algo ahí que le permita en algún momento volver a desarrollar ese flagelo. Y esa estructura, ¿sí?, tiene un nombre muy particular. Esa estructura recibe el nombre de blefaroblasto, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, es una estructura compuesta, de una raíz del flagelo, ¿sí?, y otra estructura, un organelo que le va a proporcionar la capacidad de generar energía para tener movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, ahí están asociadas mitocondrias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es un núcleo grandote, ¿sí? Y tenemos ese blefaroblasto que está aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esta estructura es muy chiquitita, ¿sí? Esta estructura andará midiendo como unas 3 a 5 micras, es muy chiquita. No puede moverse, y esta estructura tiene el rasgo característico
de que es intracelular. Esto va a ser fagocitado, va a ser detectado por el organismo vertebrado y va a ser fagocitado. Básicamente las células que están aquí involucradas son macrófagos, monocitos, neutrófilos, ¿sí? Principalmente, pero también puede estar viviendo dentro de cierto tipo de tejidos, y aquí especialmente me interesa el músculo y músculo cardíaco principalmente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Entonces, células endoteliales también pueden ser susceptibles, ¿sí?, de tener o de desarrollar o de estar parasitadas por esta fase de amastigotos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos a pasar a la siguiente fase, que es el promastigoto. El promastigoto lo vamos a encontrar desarrollándose en el intestino del vector, en el intestino de la chinche, ¿sí? Aquí sí requiere tener movilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver la expresión del núcleo, pero vamos a ver también que aquí el blefaroblasto ya está manifestando también un flagelo cortito, ¿sí? Un flagelo. Vean, el blefaroblasto está aquí en esta zona en un extremo y vemos la formación de este flagelo. Más o menos estas estructuras han de tener un tamaño aproximado de unas 15 micras, ¿sí? Después de esto, en el mismo intestino de la chinche vamos a ver cómo esto va transformándose. Acuérdense de este pleomorfismo. Vemos el núcleo, la forma más o menos de uso, un tamaño más o menos como de unas 17, 18 micras. Y vemos que el kinetoplasto, o el blefaroblasto mejor dicho, se ha desplazado, se ha acercado hacia el núcleo, y al acercarse se va jalando esto y se va formando ya algo parecido a una membrana ondulante. Y vean, el flagelo aquí se mantiene libre. Mismo intestino de la chinche. Se transforma ya en la parte final del intestino de esa chinche. El núcleo se conserva, pero vean que ahora el blefaroblasto, ¿sí?, ya se pasó al otro extremo de donde estaba inicialmente con el flagelo. Ya se dieron cuenta, se brinca y ahora está al otro extremo. Y vean lo que sucede, se forma ya una membrana ondulante que recorre todo el cuerpo del parásito y el flagelo libre. Esta fase de tripomastigoto en el intestino de la chinche se elimina a través de las heces. Y aquí lo que yo les decía, vamos a aprender parasitología, ¿sí?, de una manera más eficiente cuando nosotros logremos dominar e interpretar lo que sucede en esos esquemas simplificados que son los famosos ciclos biológicos, ¿sí? Porque en esos ciclos biológicos nosotros vamos a entender y vamos a visualizar las fases del parásito, en dónde están, y en base a eso nosotros podemos inferir qué técnica de diagnóstico podría sernos útiles o ser útiles para determinar la presencia de estos parásitos. Y no nada más en estos, sino en todos. Entonces, fíjense, esto está en el intestino de la chinche. Las chinches son hematófagas de hábitos nocturnos, comen y se retiran otra vez a sus sitios, a sus nidos de descanso que están en las casas, en las hendiduras de las casas, atrás de los muebles, etc. ¿Sí? Entonces, comen, tienen un intestino muy chiquitito que no permite almacenar nada. Entonces, va entrando el nuevo alimento y va saliendo lo que ya no se ocupa. Entonces, están comiendo por un lado y defecando por el otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Al picarnos nos dejan una herida en donde muy cerquita de esa herida también están defecando y se están eliminando esos tripomastigotos metacíclicos. Cuando un insecto nos pica, normalmente tienen un diseño en donde la picadura pues debe ser no fácilmente detectada, porque si son descubiertos que nos están picando, pues ¿cuál es nuestra reacción inmediata? Quitárnoslos de encima, ¿no? Y matarlos.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la picadura es durante la noche, cuando estamos dormidos, normalmente no se siente, comen y por el otro lado están defecando, eliminando estos tripomastigotos metacíclicos. ¿Sí? Nos hay una roncha, que es lo más natural cuando tenemos una roncha. Rascarnos. Imagínense que esto está sucediendo a las 3 de la mañana. Pues te rascas, te volteas, te acomodas de nuevo y a dormir. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues ya te autoinoculaste. ¿Cierto? Ahora, la otra fase es, nos inoculó estos tripomastigotos metacíclicos, entran a la piel. Estos parásitos pues son casi de inmediatamente detectados y son fagocitados, y eso es precisamente lo que quiere el parásito, ¿sí? Van a ser fagocitados, ahí hay macrófagos, ahí hay la piel, acuérdense que tiene un sistema inmunológico muy sofisticado porque es el tejido más expuesto al medio ambiente. ¿Qué hace? Si son fagocitados, ¿van a necesitar moverse? Ya no, entonces hay un cambio, hay una metamorfosis. ¿A qué se transforman? Mastigotes. A mastigotes. ¿Vale? Entonces, eso es de lo que quisimos hablar en el pleomorfismo. Entonces, estos amastigotes se van a reproducir ¿en qué células? Pues ya se los mencionamos, ¿no? Macrófagos, monocitos, células del sistema retículo endotelial durante un tiempo. Eventualmente, ¿sí? Van a empezar a irse hacia los tejidos y eventualmente estos amastigotos al salir de las células van a entrar de nuevo al torrente sanguíneo. ¿Sí? Ahí sí necesitan moverse. ¿Qué van a hacer? Pues estos amastigotes vuelven a hacer uso de ese blefaroblasto, de esa raíz de flagelo que está ahí, de esos axonemas, y se vuelve a transformar ahora